¿A qué me refiero con esto, muchachos? Miren, como ya les decía, estas reglas que son 100% universales, ¿no? Son reglas que operan básicamente en todo, en las diferentes regiones del mundo, ¿no? Siempre hemos hablado, por ejemplo, de este cliché famoso de localización, 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 pero ¿cuántos realmente saben que son tres tipos de localización y son localizaciones diferentes? La primera es la localización geográfica o espacial, que hace referencia a la ubicación física de la propiedad. La segunda es la localización de timing o la localización temporal, que hace referencia a la temporalidad en la que el bien se encuentra. Y la tercera es la localización de nicho, que hace referencia al sector o dentro de la geometría del mercado, porque el mercado tiene una geometría, hace referencia a en dónde está ubicado exactamente este inmueble, en qué parte del sector, en qué parte del nicho, si es vivienda media, si es vivienda residencial, si es residencial plus, si es industrial, si es comercial, qué tipo de comercio, qué tipo de oficina, etcétera, ¿no? Recuerden que no podemos referirnos al mercado como uno solo, porque es una serie de submercados diferentes. La especificidad es todas las características, es una regla que nos dice que todas las características de un bien inmueble están reflejadas en su precio de intercambio. Aunque ustedes no lo crean, todas las características de una propiedad están reflejadas en su precio de intercambio. Su ubicación, su orientación, si es oscura, si está iluminada, si le pega o no le pega el sol, si está en esquina, si está entre calle, si tiene doble frente, si todo, absolutamente todo, todas las características de un bien están integradas en su precio de intercambio y a esto se le llama especificidad, ¿no? Las externalidades, que básicamente tenemos que entender que hay una regla. Todos los inmuebles son dependientes de su entorno y esta dependencia hace que las unidades no sean comparables entre sí si no tomamos en consideración todos estos aspectos de los que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Pues es bien sencillo. Tú no puedes agarrar tu terreno, meterlo en una maleta y cambiarlo de calle. El terreno está ahí, está en tal calle, está en tal número, en tal colonia, en tal lugar o en tal ciudad, y es completamente dependiente de su entorno. Dentro de esta dependencia existen este tipo de externalidades. Hay externalidades que son positivas y hay externalidades que son negativas. Lo que beneficia en un caso no siempre lo hará en el otro. Puede ser que a un centro comercial le beneficie cierto tipo de vialidades y ciertas condiciones externas que son contrarias a un edificio de departamentos que está construido justo enfrente o a un taller que está construido justo al lado. No sé si me explico. O sea, lo que beneficia en un caso puede perjudicar en otro. Eso es parte de la externalidad. Ahora, el peso hace referencia al tamaño de la inversión. Tenemos que entender que independientemente de el inversionista que sea o del tamaño del inversionista que sea o quien nos vaya a hacer la inversión, el peso de la inversión es relativamente grande, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el peso. Si hablamos, por ejemplo, de los clientes compradores, tenemos que entender que para el caso de la vivienda puede representar por encima del 50% del presupuesto familiar para la adquisición de pago de hipotecas. De igual manera, cuando hablamos de un inversionista que va a invertir 10 millones de dólares o 200 millones de pesos o 500 millones de pesos en un proyecto, tenemos que entender que ese peso de inversión es relativamente grande. No existen inversiones grandes ni chicas. Para todos los inversionistas, su inversión es relativamente grande. La rigidez, ¿a qué se refiere la rigidez? Esta es otra regla de bien raíz. La rigidez es justamente lo que nos obliga a ser eficientes al momento de proyectar un negocio inmobiliario, porque los errores al principio son preventivos y no cuestan dinero, pero en medio de una obra cuestan mucho dinero y se te puede ir la utilidad, se te puede pulverizar la utilidad en la construcción o una mala planeación, porque no escogiste un buen terreno, porque no tienes una buena orientación, porque pensaste que la calle iba a absorber cierto nivel de vivienda o cierto metraje y no es así. Y créanme, esto le ha pasado a gente que tiene años en el sector. Yo, en el tiempo que llevo en el sector, he visto gente que tiene 25, 30 años en el sector comercializando bienes inmuebles y ha cometido unos errores de libro. O sea, que dices, no es posible que teniendo tantos años en el sector hayas cometido esto. Ahora, fragmentación, como bien te decía, la fragmentación hace referencia a que son diferentes mercados. Tenemos simplemente en el mercado de vivienda, tenemos 4 o 5 mercados, submercados diferentes, ¿no? Tienes el mercado de vivienda económica, tienes el mercado residencial, tienes el mercado residencial plus, tienes el mercado de vivienda de destino, tienes el mercado patrimonial. Hablando, por ejemplo, de centros comerciales, existen 6 o 7 tipos de centros comerciales, desde los strip centers, fashion mall, fashion entertainment, power centers, etcétera, ¿no?
Si hablamos del mercado industrial, existen diferentes tipos de industrias. Cada mercado tiene una especialización, se vende, se comercializa, se estudia y se proyecta de manera diferente. La polarización, que es un factor del mercado inmobiliario que casi nadie conoce, pero es algo muy chistoso. ¿A qué hace referencia la polarización? Te lo voy a explicar o voy a tratar de explicártelo en palabras muy sencillas. Mira, la polarización es este efecto que se da cuando las zonas absorben en determinadas épocas y periodos determinados proyectos o propuestas de valor con ciertas características. Y eso hace o provoca que haya un fenómeno de polarización identificados por épocas o por zonas. Voy a ponerte un ejemplo, a ver si puedo parafrasear lo que te dije. Si tú vas a la Colonia del Valle en la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que hay ciertos edificios que fueron construidos en ciertas épocas, digamos los años 60, ¿no? Años 60 y años 70 hubo mucho desarrollo en la Colonia del Valle y vas a ver muchos edificios con ventanilla de aluminio color dorado, vidrios polarizados color café y casi con características similares en cuanto a diseño y arquitectura. Después tenemos un gap que se destapa otra vez a finales de los 80 y vuelves a encontrar características con proyectos hechos en esa zona, con las mismas características, mismas dimensiones, mismos tipos de proyectos, mismos metrajes. Después hay un gap que se rompe después del 2001 y empiezas a encontrar otra vez vivienda con las características de hace 10 años, hace 20 años, y luego hay un gap que se va del 2001 al 2010, del 2010 al 2016, y luego hay otro gap que va del 2016 al 2019, 2021. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La polarización lo que te dice básicamente es que hay ciertas zonas en las que absorben cierto tipo de vivienda con ciertas características, tanto arquitectónicas como de propuesta de valor, y eso hace que puedas identificar o puedas graficar de una manera muy sencilla cómo se está moviendo la zona, cuáles han sido los años que ha tenido impacto, que ha habido un reciclaje, que ha habido una gentrificación, que ha cambiado la población, ¿no? Por ejemplo, recordemos, hablando del caso de la Colonia del Valle, que era una colonia de casas grandes y de familias grandes, y hoy ha habido una gentrificación de la zona, hay familias más pequeñas, hay familias más concentradas, los inmuebles son mucho más pequeños, pasamos de casas de 300 metros a departamentos de 65 metros o 130 metros, etcétera, ¿no? Son efectos que tú puedes medir en tiempo, en características y en propuestas de valor que puedes identificar, puedes graficar, y eso se llama polarización. No sé si me expliqué. Espero haber sido claro con este ejemplo de la polarización. La otra es la opacidad. ¿A qué se refiere la opacidad? Esto es parte inherente del mercado inmobiliario. La opacidad hace referencia a toda la cuestión legal. ¿Por qué? Porque las operaciones de bienes raíces no son claramente visibles, no son tan visibles como cuando vendes un coche, como cuando vendes una computadora, donde simplemente endosas una factura o vendes un producto, recibes el dinero, das el intercambio y listo. En el bien raíz, el peso de la decisión y el peso de la inversión te obliga primero, pues, a que evidentemente des un apartado, des un anticipo o planees la compra de un terreno para su desarrollo, ¿no? Pero antes de eso, tienes que fijarte muy bien cuáles son las características legales o la opacidad que vas a encontrar al momento de querer adquirir la propiedad. Todo se puede adquirir y todo tiene solución habiendo voluntad entre las partes. Todo absolutamente tiene solución si hay voluntad entre las partes, insisto. La opacidad es parte inherente del mercado, es parte puntual, es el ABC y es el pan de todos los días para los que compramos terrenos o adquirimos terrenos para su desarrollo o para los que compran vivienda usada. Es parte de todos los días y la opacidad hace referencia a toda la cuestión legal, sucesiones, ya sea que sean herencias adjudicadas, o sean intestados, o sean juicios, o sean liquidaciones de personas morales. Hay toda una serie de cosas que hay que conocer en la parte legal para determinar la factibilidad de un negocio inmobiliario. La viscosidad hace referencia a todos los fees, a todas las comisiones, a todo lo que hay que pagar, a todos los gastos indirectos que procura la realización de un negocio inmobiliario, como lo son valuadores, profesionales inmobiliarios, comisiones por adeudos, por ejemplo, de predial, o honorarios de notarios, etcétera. Toda esta parte forma parte de la viscosidad. ¿Por qué se le llama viscosidad? Pues, como su nombre lo dice, es algo que no es fluido, es algo que no es líquido, y cuando la gente se le habla de tener gastos que no estaba pensado tener o incurrir en gastos que no están contemplados dentro de una corrida, normalmente no son cosas que se acepten de manera fácil. No se tragan con facilidad. Si pudiéramos hablar de ese ejemplo, la viscosidad hace referencia a eso que se traba, que no es fluido, ¿no? La geometría del mercado
Este es un concepto personal que diseñamos hace algunos años, donde entendemos que el mercado inmobiliario tiene una geometría que representa su oportunidad. No la vamos a ver en este momento, ni vamos a ahondar en todos estos temas que son parte de la inteligencia. Todo esto que tú ves aquí, al final terminamos con lo que dice inteligencia de mercado. ¿Qué es la inteligencia de mercado? Hace referencia a los precios que se están absorbiendo, las tendencias, los precios vigentes, las características de los bienes inmuebles, el personal buyer, el mercado meta, los tipos de familias, la información demográfica, la información psicográfica, etcétera, ¿no? Todas estas características que componen los inputs del sector componen algo que se llama inteligencia del negocio. Y para que tú puedas detectar una oportunidad, tienes que entender cada uno de estos factores y cada uno de estas reglas y axiomas que operan. Insisto, esto opera en cualquier parte del mundo, la localización es la misma, en cualquier parte del mundo la especificidad es la misma, en cualquier parte del mundo las reglas de las externalidades son las mismas, el peso, la rigidez, la fragmentación, la polarización, la opacidad, la viscosidad, la geometría y la inteligencia es exactamente la misma. Y estas son las reglas de oro, las reglas medulares que tú tienes que comprender del sector inmobiliario para poderte meter en el análisis de tierra. Si quieres podemos continuar, Fred, con la siguiente positiva. Vamos a empezar de lleno, porque una vez que entendemos que no vamos a poder nada más analizar un terreno por sus números o por lo que se pueda hacer en él, sino que tenemos que entender el mercado y tenemos que entender cada una de sus cualidades, es importante comprender que los bienes inmuebles o los predios como tal se van a analizar desde la perspectiva de 3 ejes. Ahora, el origen de un buen proyecto siempre es un buen terreno. Y para identificar un buen terreno, pues tenemos